Yo creo que ella lo que le preocupaba más en ese momento no es ni siquiera su seguridad, sino cómo se iba a ver. Ya, a pesar de que estaba en un punto de riesgo, en un punto que algo le puede suceder, pues sigue con ese, como influencer, ¿no? Con esa Ajá, cuestión sí. profesional de no moverse, ¿no? De quedarse todavía. Ella pensó que era una situación de amenaza y no de riesgo. Pues bueno, es alguien que para ella era familiar Era porque su familiar que reacción había visto. no fue completa. Hipervigilante, hiperobservador, te está viendo permanente y constante, ya es un principio de foco rojo. Y a lo mejor el hecho de lo que sucedió con ella fue una señal para un tercero, ¿no? Bienvenidos a una emisión más de Amordazados. Hoy analizaremos un fenómeno que ha captado la atención de millones de personas, los rostros que se vuelven virales, pero no por el éxito o la fama, sino porque terminan vinculados a hechos de violencia que conmocionan a la sociedad. Hoy trataremos como un punto de partida el caso del feminicidio de Valeria Márquez, no para emitir juicios sobre personas o sustituir el trabajo de las autoridades, sino para comprender desde una perspectiva responsable cómo las personas, la expresión pública, las dinámicas de manipulación y la evaluación del riesgo que puede adaptar una persona que ya es pública, y para entender las condiciones humanas y la forma en que operan algunos agresores. ¿Qué podemos ver en el rostro sobre la manera en que una persona enfrenta el estrés, el miedo y la presión social que para poder lograr y poder estar al aire tiene que tener estos llamados influencers? Y para justamente analizar a cada detalle, hoy nos acompaña Paco Padilla, analista de rostro, Claro que sí, que vamos a Mariana. empezar a analizar justamente qué es lo que nos dice todo el rostro, toda la psicología del rostro. Paco, muchísimas gracias por Muchas gracias, acompañarnos. Mariana. Acabas de dar ahora sí que una información muy puntual, ¿no? Puntos importantes. Y yo creo que lo primero sí es el tema del entorno, ¿no? Nosotros estamos, yo creo que acostumbrados a ver influencers y vemos nada más por encima las cosas porque nos interesa a lo mejor la información que nos pueden dar, que nos pueda llegar algo que nos pueda servir. La verdad es que es una situación de utilidad, pero pocas veces nos ponemos a ver y analizar a detalle mucha información. Hasta que pasa un incidente o un caso o un hecho, como lo que sucedió con Valeria, es donde ponemos un foco de atención en esa situación y hay varias señales importantes en el rostro. El rostro nos da esa información, entendamos que es una ciencia, la morfopsicología, y como ciencia tiene hipótesis y tiene conclusiones. Lo que nosotros hacemos es eso, sacar conclusiones sobre las hipótesis que podemos ver de lo que puede ser esta ciencia, ¿no? Vemos que el psique está reflejado en el rostro, por eso la conexión nerviosa es la más cercana, por la cercanía que podemos tener, y en el caso de ella vemos mucha información, principalmente en los ojos. Los ojos entendemos que es el espejo del alma, ¿no? Esa información urbana que tenemos y es real porque tenemos mucha información en la parte de lo que es la cuestión visual, lo que puede ella entender con los ojos. Era una persona que incluso tenía esas ventanas, que son las ventanas de recepción de información, que son los ojos muy abiertas, pero vemos y encontramos ya información en las últimas imágenes de hipervigilancia y la podemos encontrar vulnerable, que es lo importante, ¿no? Ahorita lo Justo. que estábamos analizando justamente la cuestión de la vulnerabilidad, si tú la ves así, ves un rostro como que tiene una tendencia a querer soltar una lágrima, ¿no? Una lágrima contenida, incluso se puede ver en el rostro y vemos en los ojos ese brillo que tiene en la mirada, que uno entendería, ay, qué bonito brillo tiene en sus ojos, la realidad es que tiene que reflejar también un aspecto de lágrima contenida, ¿no? Cuando tenemos esa información como que estás guardando o resguardando o conteniendo, la contención, la que hablamos muchas veces, se ve claramente en el ojo y lo vemos en ella. Hay una parte del video incluso que se puede notar que la esclerótica, que es la parte baja del ojo, se aprecia un poquito más, ¿no? Lo blanco del ojo se aprecia un poquito más por debajo del iris, y ese tipo de mirada en la ciencia se llama mirada Sampacú. Es un tipo de mirada que los chinos llevan categorizando muchos siglos y es una mirada de fobia o de miedo. Encontramos que tenía eso. Ese aspecto hipervigilante, si notamos, vemos ahora sí que el video completo, vemos que había una hipervigilancia y había una falta de foco de atención, porque no estaba atenta a lo que estaba diciendo todo el tiempo, ¿no? Porque desde el momento en que ella está hablando, ella, la ceja, la expresión, ahí ella, al momento de sentir que ve llegar A su agresor. a su agresor, Ajá. justo en ese momento cuando ella tiene
el disparo completo, digo, es cuando ya sentimos o es que estamos viendo ya que completamente la mirada le cambia. Claro, claro, y aparte vemos algo que es muy importante, vemos las muecas, ¿no? Las muecas siempre son muy chismosas, la parte baja del rostro es una parte de información importante y ves su mueca se ve un poquito desdibujada, como que se deslinea un poquito, la mueca se ve desdibujada, o sea, se ve que un poquito se jala, tiene un jale, y aparte se jala hacia el lado público, que eso es importante, ¿no? Públicamente el riesgo que pudo haber tenido, lo tiene claramente en el rostro. Y a mí lo que me impacta es ese aspecto como de estar hipervigilante. Hay una mirada que es como lógicamente de miedo, ¿no? También tiene que ver mucho con que te estoy viendo a ti, pero no estoy viendo a ti, estoy viendo como, inclusive los gringos la categorizan como 100 miles, ¿no? Estoy viendo como millas hacia atrás y estoy viendo todo y estoy viendo nada, que eso es una mirada también importante en la categorización. A mí lo que me impacta también de ella es que aunque su postura parece relajada, busca un punto, también el lenguaje no verbal nos da que tiene un punto de seguridad agarrando al muñeco de peluche, ¿no? Y esa forma de sentir como esa parte segura con eso, pues lo vemos claramente. Yo creo que ya había un antecedente, yo creo que aquí es importante hablar de todo eso, ¿no? El antecedente que puede existir en una situación, en unos hechos como estos, ya había un antecedente, yo creo que de situación que le generó el miedo, la fobia, y lo podemos entender. Y yo creo que aquí es muy importante también entender la otra parte. Obviamente, cuando no es tan fuerte esa situación de reacción que pueda tener ella, es porque es alguien obviamente que se le hace cotidiano, se le hace conocido, y alguien que pues actúa con esa frialdad en lo cotidiano, que no es común, ¿no? Sí. Lo común es que alguien llega como agresor, incluso las personas cuando atacan, cuando roban, en lo criminológico se analiza que ellos llegan también con una categoría de miedo, o sea, llegan fóbicos, es lo peligroso, justamente que el miedo puede hacer de las suyas y en ese momento muchas veces dicen, se me fue el disparo, yo no quería disparar. El tema del miedo hace esa función, no siquiera es una cuestión de acción, es una cuestión de reacción. Y en este caso yo creo que por la paz que ella se le ve aparente y con toda esa parte de la mirada que está como hipervigilante y todo, es algo que se esperaba, y al momento que ve a esta persona, su reacción no es completa, es una reacción nada más muy básica, pensando que a lo mejor no iba a suceder lo que estaba sucediendo, ¿no? Ella, por ejemplo, le vemos un rostro. Explícanos un poquito también cómo es que... Ella en lo general de su rostro, lo vemos que es una persona que tiene la comunicación abierta. Y eso es importante, porque el tipo de ojo que es grande es un ojo que ve como mapa, que ve todo, ¿no? Es una ventana de información, es un receptor para efectos de la ciencia. El receptor de los ojos lo tiene muy grande y es una persona que tiene la capacidad de recibir mucha información, y por el tipo de boca y los labios y todo, tiene que ver también con la capacidad que tiene de sacar esa información. Por eso se lo podemos ver en muchas personas que comunican, ¿no? Llámese influencer, periodista, vemos que esa información la tenemos clara. El tema artístico, el tema del talento artístico, que también lo vemos a ella, es la parte baja del rostro, que lo tiene muy bien el mentón, como muy alineado, lo tiene muy delineado, y vemos que esa parte también la tiene. En el tema de los labios, seguramente había ya un trabajo en los labios, porque no se ven naturales. Sin embargo, es el inconsciente reflejado, también entendamos eso, ¿no? Sí. Cuando alguien dice, a ver, voy a hacer énfasis en mis labios, voy a hacer énfasis en mi ceja, voy a hacer énfasis en mi nariz, es el inconsciente reflejado. Aunque ellos no tengan la conciencia de lo que están haciendo, el inconsciente se refleja, y en este caso unos labios así, pues hablan de un aspecto de comunicación abierta. Mientras más están los labios hacia afuera, más carnosidad encontramos, vemos que hay más comunicación. Eso yo lo pongo como ejemplo muchas veces, ¿no? En los cursos que digo, pues imagínense un negrito que canta jazz, ¿no? El negrito de jazz tiene unos labios anchos por lo regular, porque tiene una capacidad vocal, verbal y todo amplia, y es como la parte de sacar esa información. Incluso cuando ya tienden a tener ese como parte, yo les digo boca de pato, ¿no? Que en ella le podemos ver un poquito esa boca de pato, que ya es como muy sobresalido el tema. Es alguien que tiene también la capacidad de sacar información, pero también es un punto donde la información no sabemos si es veraz o no es veraz, ¿no? Porque finalmente tiene la necesidad de sacar información. Es una necesidad, se convierte en una necesidad lejos de una capacidad, es una necesidad, y lo vemos claramente en ella. Su rostro, su forma de rostro, su marco de rostro, estamos hablando de una personalidad emotiva, ¿no? Que es una persona que refleja emociones, y cuando reflejas emociones tienes la capacidad también de captar emociones. Claro. No en balde yo creo que todo el número de seguidores que tenía, no en balde todos los comentarios positivos que tuvo mucho tiempo, o sea, de repente entró en un tema de que le empezaron a hacer malos comentarios, pero yo creo que la realidad es que su base es que sí
conectaba emocionalmente con las personas y pues bueno, al final no sabemos si después esa conexión, por desgracia, es lo que te lleva también a tener un problema, ¿no? Porque a lo mejor hablas de emociones y le llegas a herir la emoción a alguien y en ese momento yo creo que puede existir un problema y es importante, ¿no? Desde tu expertise, ¿por qué algunas personas con gran visibilidad pública han tenido o han pasado este tipo de acciones que se vuelven ya tanto en el reflejo y con una necesidad de aceptación? Exactamente, yo creo que hay una exposición, un nivel de exposición muy grande en el que no se dan cuenta, ¿no? El nivel de exposición que pueden tener y el buscar la aceptación tiene que ver con un tema en las emociones, claramente lo vemos en la parte pomulosa de ella, que tiene que ver con un tema de reconocimiento, busca de reconocimiento constante y permanente, ¿no? Que eso lo podemos ver mucho en los pómulos, la gente pomulosa, como tiene la emoción a flor de piel y esa emoción tiene una capacidad de ser pasión, de ser pasional, la emoción no se queda en el nivel emocional, sino se va al nivel de la pasión, vemos que pueda tener esa información, o sea, la información de busca de reconocimiento, que también lo vemos muy claro en todo lo demás, ¿no? Vemos el lenguaje no verbal, los movimientos, cómo son sus movimientos, que son movimientos amplios por lo regular, tiene mucha amplitud de movimientos, y vemos también otra cuestión que son microexpresiones, que es el código de vestimenta, ¿no? Cómo puedes salir, cómo puedes hablar en esa situación, y vemos que su código de vestimenta siempre busca como llamar un poquito la atención, ¿no? Claro. La atención en ese momento es lo que tienes inicial, ya después lo que pueda decir, lo que pueda ella proyectarnos, dar de información, yo creo que es diferente, pero en el caso de ella también hay otra cuestión que es importante, que estoy analizando en los videos, y es una personalidad que empata su voz con lo que quiere reflejar y con lo que es, que eso no es común. O sea, por eso muchas veces, inclusive todos los algoritmos, ¿no?, de las redes sociales están programados con esa información, porque si tú estás reflejando tristeza y estás hablando con enojo, el algoritmo lo entiende y dice, pues aquí no, a lo mejor no es una emoción de tristeza, es uno de enojo y puede caer en hate, en odio, y en automático baja la frecuencia con lo que puede salir la información. En el caso de ella sí vemos que hay un empate. Es un empate y es un empate real. O sea, lo vemos que es muy natural y yo creo que es lo que le provocaba esa conexión que pudo haber tenido con muchas personas, ¿no? Hablas de unas microexpresiones, pero ¿qué diferencia? Digo, porque también vemos que lo tiene que ver como con la emoción espontánea, ¿no? Claro. Entonces, como el reflejo, ¿qué diferencia hay? O sea, ¿cómo lo podemos aprender? Esa es una pregunta muy interesante, Mariana, porque una cosa son las microexpresiones. Lo microexpresiones, todo lo que puedes expresar con movimientos, con vestimenta, con anillos, con arreglo personal, los aretes, las mujeres, todo eso que puedas tener. Y otra cosa son los microgestos. En el caso de ella vemos mucho microgesto. Y el microgesto es, nosotros tenemos como humanos la capacidad de ser como la cámara más rápida del mundo para entender y categorizar esos microgestos en el consciente, si tienes información sobre eso, o en el inconsciente. Por eso muchas veces dices, híjole, esa persona como que no me empata, no me cae bien, y no sabes ni por qué, dices, ni lo conozco, es la primera vez que lo veo, pero la categorización que podemos tener nosotros con base a nuestras vivencias, que es lo que forma nuestro carácter, en esa parte del carácter sale esa información reflejada. En el caso de ella vemos claramente que hay microgestos. Ese jalón que tiene un poquito la boca, es ese sesgo, nosotros le decimos el sesgo de lo verbal, no está verbalizando porque está hablando en ese momento, sin embargo tiene un sesgo. Incluso se va el aspecto de nosotros como personas, tenemos el rostro, si lo dividimos en dos, la parte donde está nuestro corazón, es la parte donde tenemos toda la parte de las emociones y todo lo que es el pasado, así lo entendemos nosotros, ¿no? Y del otro lado, que es la vida pública, es donde está el futuro. En el caso de ella, en la imagen que vemos, es que incluso ella como, ese sesgo que desde la boca es como querer tener una oída, ¿no? En ese momento. Y sin embargo, es otra cosa que es importantísima, ¿no? Que yo vi, que la verdad es que tiene un valor, y por eso lo menciono. Ella, a pesar de que estaba en un punto de riesgo, en un punto que algo le puede suceder, pues sigue con ese, como influencer, ¿no? Con esa cuestión profesional de no moverse, ¿no? De quedarse todavía. Yo creo que es importante. Aparte, yo creo que sucedió en muy poco tiempo, ¿no? Estamos hablando de microsegundos en donde fue la situación y en automático no le dio la capacidad de tener un aspecto de reacción completa, ¿no? Yo quiero entender también, hay una cuestión importante. Yo no sé si la forma de mandar también de ella una señal en algún punto, con una comunicación previa que haya tenido con alguien, el hecho de tener el osito, ¿no? De peluche, el cochinito,
Yo creo que es una parte... ¿Denota miedo? Demanda, es que es un aspecto de seguridad. Ok. Lo estaba buscando como una seguridad. Es un ancla, nosotros le decimos ancla de seguridad. La gente cuando tiene miedo o agarra la mesa, o agarra una silla, o agarra algo que tiene a la mano. Incluso cuando hacemos las entrevistas, ¿no? A nivel criminológico y hacemos los análisis, vemos que las personas si traen un collar, las mujeres lo quitan y lo ponen en la mesa y lo están, o si tienen una pulsera, o si tienen un reloj, o si tienen un anillo, empiezan el jugueteo, y es buscar anclas constantes y permanentes. En el caso de ella está anclada, ¿no? Muy anclada, claramente, ¿no? Lo entendemos así. Justo cuando hablas como de ese miedo contenido, ¿qué señales se pueden observar, que te pueda dar como el diagnóstico? Mira, yo creo que lo principal es que tiene en la mirada, que yo alcanzo a ver y a percibir, tengo dos aspectos clarísimos. Uno, la lágrima contenida. Hay un tema de vulnerabilidad o tristeza que se le puede ver, a pesar de que quiera reflejar otra cosa, se ve como una persona vulnerable en ese momento, ¿no? Y el otro punto que también es muy importante es el tema de la mirada esa que decimos Zampacú, ¿no? El hecho de que se alcanza a ver, aunque sea por un segundo, la esclerótica del ojo en la parte baja, es que estás perdiendo el enfoque. Cuando pierdes el enfoque se va o hacia arriba o hacia abajo, lo que es el iris del ojo, ¿no? Cuando se va hacia abajo, es un tema como de emoción exacerbada, ¿no? Es donde la gente puede perder el control, es un tema de descontrol en automático. En este caso no, cuando lo que se ve es la parte baja, es un tema de fobia y de miedo, porque eso sí es más sutil, ¿no? Cuando alguien está hablando de repente, tiene toda la emoción constante, a lo mejor lo podemos ver incluso con los músicos, lo podemos ver incluso con gente que maneja mucho nivel de pasión, ¿no? En lo que hacen, lo que es incluso cualquier persona, ¿no? Yo en mi extracción soy abogado y luego veo autoridades y todo que se les ve la esclerótica en la parte alta y digo, pues si está apasionado con el tema, si está apasionado con su trabajo, si está haciendo y buscando hacer las cosas con ese nivel de pasión que a veces se necesita, pero en la parte baja vemos ese miedo y esa fobia y lo vemos claramente. Ese jalón, las muecas, que yo digo son muy chismosas, también nos dan información. Y hay otra parte importante que es muy buena. Vemos que hay una bolsita en la parte de lo que es el párpado, el párpado bajo, vemos que hay una especie de bolsita. Estamos hablando de alguien que tiene también el aspecto de la depresión. O sea, estaba pasando por un momento de depresión. Porque una cosa es que las mujeres cuando tienen una retención de líquidos lo pueden reflejar, pero cuando hay un aspecto de depresión se marca un poquito más, es más la línea se les marca un poquito, hay un aspecto más marcado, ¿no? Entonces, lo que son las ojeras y lo que son las muecas son dos puntos del rostro que son muy chismosos. Y es donde hay que poner mucha atención, ¿no? Con nuestro entorno principal o nuestra, ahora sí que el círculo más cercano, porque hay mucha información que a veces no estamos poniendo atención y nos puede ir diciendo, ¿no? Las ojeras tienen que ver la coloración, en el tipo de las muecas tiene que ver. Hay gente que a lo mejor no te dice nada verbalizando, pero la mueca ya te dijo todo. Si hay descontento. ¿Qué te dicen las muecas justo? Las muecas hablan mucho de los temas. Entendamos primero dónde está la mueca. La mueca está en la parte instintiva de las personas. La parte alta es la parte intelectiva, la parte media es la parte emotiva, donde viven las emociones, y la parte baja es donde viven los instintos. ¿Por qué es la parte instintiva? Porque es la boca. Y por la boca entra todo lo instintivo, ¿no? Comemos por instinto, todo lo que podemos sacar y reflejar también, el decir las cosas muchas veces por instinto. Hay gente que luego dice, no tiene filtros, ¿no? Y la realidad es que su instinto no tiene como un tope o un freno y sacan las cosas como las van sintiendo y ahí lo podemos ver y lo podemos entender. Y en la parte baja de lo que es la mueca, vemos que es una parte que no tiene mucho control. Podemos decir, si yo quiero reflejar una sonrisa, ¿no? Lo que yo les digo, ¿no? La sonrisa selfie, pues obviamente vas a buscar sacar la sonrisa forzada, ¿no? Pero pues, obviamente se ve que es forzada porque no tiene todas las líneas de expresión normal de una sonrisa, no tiene el levantamiento de ceja cuando hay una felicidad real, no hay mucha información en eso. Y en ella vemos que a pesar de que está serena y tranquila en lo aparente, vemos que sí hay un punto de tensión en la parte baja del rostro, en lo que es la mueca. Y al final del video, justo cuando antes de que sucedan los hechos, pues es como la forma de recalificar esa situación, porque vemos que finalmente tiene un jalón en la boca, hacia me voy, hacia me quiero, o sea, hay un aspecto de incomodidad incluso, y es un aspecto público. Yo creo que ella lo que le preocupaba más en ese momento no es ni siquiera su seguridad, sino cómo se iba a ver, ¿no? Eso es como muy importante para ella, porque pues ese tema que tiene la parte media del rostro, del manejo de emociones, de entender emociones, de estar alineada, porque vemos el eje. Cuando una persona está doblada, cuando trae un problema muy fuerte, vemos, a mí yo lo
lo veo incluso cuando te subes a un elevador, ¿no? Yo me Sí, subo a un elevador sí. y veo luego gente doblada, o sea, veo Sí, gente que claro. viene doblada por la vida y yo creo que el hecho de que le pueda hacer un buen comentario en ese momento, pues algo siembra, algo ayuda en que pueda ponerse un poquito, porque se los dices y en automático hasta levanta, ¿no? La forma del Es que hasta su propia postura nos da como apertura. Ella tiene toda la amplitud, por eso digo que su microexpresión corporal tiene todo, o sea, maneja muy bien esa parte, ¿no? Tiene una conexión muy clara con eso, pero la realidad es que a pesar de la situación que estaba pasando, no perdió esa línea, ¿no? No se fue para abajo, y incluso pues, con el tema del impacto y todo lo que sucede es un poquito para atrás, pero la realidad es que ella no pierde esa información como de mostrarme bien, ¿no? Ante mi Siempre. audiencia, ante mi público, a pesar de lo que le estaba sucediendo. Literal, mostrarse bien hasta el último Hasta el momento último de su momento. vida. Sí, es impresionante. Hay una parte del video donde Sí. ella se ve, que me gustaría entrar como en la parte de las ver. sonrisas, ¿no? O sea, ella se ve que ahí pierde por completamente la sonrisa y deja ya de sonreír. Y ve la mirada ya es como... Ya la mirada ahí es ahí donde practica, o sea, hasta su propia posición y Claro. nunca dejó de sostener. de anclarse a esa parte de la seguridad, ¿no? Como Y, dices. y el ancla cambia del lado público, porque lo tenía en la mano, del lado público, y cuando viene el tema del problema o la situación, se pasa al lado íntimo. O sea, el lado íntimo es el que se ancla en ese momento. Ahí ya vemos otro tipo de rostro. O sea, ahí ya la vemos ya más desencajada. Y es donde te digo, la mirada empieza a ser perdida, o sea, ya no tiene un enfoque y ve como todo y ve nada, y es donde ahí, mira, incluso se le alcanza a ver un poquito ahí la mirada, que vemos esa claridad. Yo creo que ella pensó que era una situación de amenaza y no de riesgo, que eso también es importante, ¿no? Hay una película, ¿no?, que me llama mucho la atención, que se llama La chica del dragón tatuado, donde le dice el agresor, ¿no? Le dice a esta persona, que es un escritor, le dice, ¿cómo si sabías que yo te iba a hacer algo? ¿Por qué no te fuiste? Y te pedí que regresaras y regresaste. ¿Cómo en situaciones de amenaza las personas luego no entendemos que es o sea, no tenemos la diferencia entre amenaza y riesgo y decimos, a lo mejor es una amenaza que puedo controlar, y el riesgo es algo que ya no podemos controlar. Sí, claro. Y en este caso, pues claramente yo creo que ella entendió que era una amenaza, pero no era un tema de riesgo. Por eso es que la persona que llegó, obviamente era situación de una persona familiarizada con ella, alguien que tenía un contacto permanente y constante con ella, y lo podemos ver en eso, porque ni siquiera fue algo de que me llamó la atención o por qué está esta persona aquí, al contrario, ¿no? Yo creo que esa parte es importante y podemos incluso, a mí me gusta mucho... en el sentido de imaginar cómo puede ser esa persona, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo puede ser una persona así? Pues tiene que ser una persona con un aspecto de fortaleza, entre comillas, pero es un aspecto de no tener la emotividad en presente, ¿no? O sea, es alguien que tiene claramente un aspecto nada más de intelectivo o un aspecto completamente instintivo. Para llegar a hacer esto es que tu instinto está mal, ¿no? Y un instinto mal lo podemos ver, porque nos fijamos nosotros como morfopsicólogos en eso también, Mariana, en las mordeduras, cómo tienen la forma de los dientes, ¿no? Cómo tienen la parte baja y cómo tienen la parte alta, y a lo mejor yo me imagino que la persona que puede haber sido un agresor puede tener esa parte de la mordedura completamente desequilibrada, porque alguien que tiene esa capacidad de contener la emoción y de hacer algo que pues, es quitar la vida de otro ser humano, esa falta de humanidad, tiene que ver con un instinto que está mal manejado, mal controlado, y la mordedura nos habla mucho de eso, porque la mordedura, incluso cuando uno duerme, dice, ¿no? La gente empieza a tallar los dientes y todo, y es donde se empieza a moldear la mordedura de una forma diferente, o incluso como el manejo de ira. ¿Cómo puedes tener el manejo de ira? Lo primero que haces cuando te enojas es jalar aire por la nariz, y cuando jalas aire por la nariz, presionas los labios, y esa presión constante de los labios hace que los microvasitos que tenemos en los labios cambien de color porque se están amoratando de tanto que los estás presionando con esa fuerza, ¿no? Claro. La mandíbula tiene una fuerza impresionante, y esa fuerza con la que jalas el aire en un aspecto de ira, no nada más de enojo, ¿no? Se vale que todos nos enojemos, pero llegar al punto de la ira es cuando tienes más esa fuerza para hacer con la mandíbula, y yo creo que podemos encontrar a alguien que tiene amoratado los dientes, mala mordedura, alguien que tiene la parte media del rostro a lo mejor muy cuadrada o tiene ausencia en esa parte, y alguien que incluso con ese nivel de certeza, ¿no?, con lo que hizo los hechos, tiene un aspecto de ojo pequeño porque ve minucia y detalle y tiene la capacidad
sobre esa minucia y detalle, ser certero, ¿no? Esa certeza. Sí. Entonces, yo creo que podemos entender que del otro lado, no lo vemos, no lo vamos a saber claramente, pero podemos imaginar que puede ser eso. Y pues bueno, es alguien que para ella era familiar, porque su reacción no fue completa. Y entendió que había una amenaza y no entendió que había un riesgo. A mí me gusta mucho hablar de esto porque la gente debe de entenderlo. A veces cuántas cosas o situaciones de amenaza no tenemos en la vida, en el día a día, y lo dejamos ir y se convierte en un riesgo y puedes perder la vida, puedes tener un aspecto de violencia que puedes prever y dices, pues yo me voy de la situación violenta en todo esto que estamos en este mundo raro, ¿no? Donde hay tanta violencia de todo, ¿no? El tema, en la cuestión de acoso, ¿no? Justo es lo que te iba a preguntar, o sea, para lograr nosotros, todas las personas, digo, porque creo que todos podemos estar en riesgo en cierto momento, a lo mejor 2 tips, 3 tips de cómo podemos identificar eso, justamente ese riesgo antes de que se vaya a convertir ya en un peligro para ti, o sea, ¿en qué qué podemos observar de las personas con las que estamos? Yo creo que lo primero es, obviamente, cómo la mirada detona, ¿no? La mirada detona mucha información. Entonces, una mirada que se empieza a poner hipervigilante o alerta o en exceso observadora es un tema de riesgo, ¿no? Okay. Eso lo podemos entender claramente, las personas, pues, si van en el transporte público, si van en lo cotidiano, ¿no? En un aspecto de la vecindad, ¿no? Con los vecinos y todo. Si vemos que es alguien que es hipervigilante, hiperobservador, te está viendo permanente y constante, ya es un principio de foco rojo. El otro punto donde es importantísimo es la mandíbula, ¿no? Tú cuando tienes un problema o quieres demostrar una fortaleza, la parte más fuerte del rostro es la mandíbula. Incluso aquí tenemos un músculo que se llama el escalador, que justo es lo que le da fortaleza. Las fuerzas policiales y militares buscan que las personas que están los que agremian en sus grupos y todo, tengan esa fortaleza, porque es la parte donde tienes como que la forma de sacarlo. Y la forma como lo proyectas es justo sacar la mandíbula. Cuando alguien no te está hablando nada más desde el aspecto lineal, sino ya te está sacando la mandíbula, ya lo que sigue ya es un acto que puede ser violento, porque en automático ya está como preparando el ataque, ¿no? Es como una conducta de ataque. Entonces vemos una mirada hipervigilante, vemos el aspecto de la cuestión de ataque, y el otro punto importantísimo es el aspecto de la microexpresión corporal, ¿no? Como cuando te sientes, que eso lo tenemos todos, porque finalmente tenemos un aspecto de sentido común. Cuando tú te sientes que ya te está empezando a invadir tu esfera, ¿no? Tu esfera corporal, tu ámbito de espacio, en automático eso lo podemos entender y lo sentimos, ¿no? Cuando alguien ya se está acercando de más, cuando hay algo que ya está invadiendo tu esfera, en automático esa microexpresión que puedes sentir como de se me está acercando de más y tengo ya un punto de riesgo, eso es importantísimo. Y son los 3 puntos, yo creo, porque en ocasiones ni siquiera las manos nos dan un aviso claramente si hay algo donde va a haber más cercanía y todo. Pero la realidad es que muchas veces el atacante, justo cuando saca el mentón, jala las manos hacia atrás. Es como entonces realmente es como el gancho para poder ya hacer el siguiente acto. Y ese punto, y en ese momento, pues es obviamente que viene una situación de riesgo completa, ¿no? Y es importante pues estar observadores. Yo lo que hago en los cursos y todo, me dicen, ¿tú enseñas a leer el rostro? No, yo los enseño a observar. Lo primero que yo les enseño es después que sepan categorizar, que si el párpado, que si la sonrisa. Lo primero es enseñar a observar a las personas. Porque luego nosotros tendemos a ser muy distraídos con todo, ¿no? Hay tanta información, tanto que vemos en lo cotidiano, tanto los sucesos, pancartas, vemos todo en la calle, ¿no? Que nos llama y nos trae la atención. Lo primero es poner atención y aprender a observar, ¿no? Es lo primero. Y bueno, yo creo que es importantísimo eso. En este caso, imagínense lo complicado y lo difícil que es sacar toda esa información, porque no es sencilla. Sí, claro. Es en microsegundos. Entonces, sí requiere ser como muy observador, ¿no? Y lo primero, pues sí, yo lo que veo, yo la primera vez que vi el video, de lo tengo que decir, yo estaba en un noticiero y cuando vi la nota, yo pensé, o sea, llegas a pensar, no es real, ¿no? Sí. O sea, fingió una situación y ya que la vuelven a poner, o sea, te das cuenta en el rostro cómo su vulnerabilidad que estaba reflejando en ese momento, pues habla de que sí puede haber una realidad en lo que está sucediendo, ¿no? Y luego ya si le ponemos atención a la reflexión y si vemos la mirada Zampacú y si vemos toda la connotación de lo que está agarrando, el anclaje que pueda tener, o sea, todo eso ya sumado, obviamente, nos da una información de que sí era una situación de amenaza y no se quedó en la amenaza, se quedó en el riesgo completo, ¿no? Tenemos ya identificados estos 3 puntos que tú nos dices. Ahora, para evitar ser víctima
¿qué es lo que tendríamos que hacer primero? Porque al fin y al cabo ya tienes a lo mejor un posible agresor, o a lo mejor alguna detonación que tus propias acciones le puedan llevar. ¿Qué hacer? Mira, yo creo que lo primero, cuando hablo, ahí te sientes, si lo vemos de una forma coloquial o técnica, vemos que te sientes acosado, ¿no? Uh-huh. Y el tema del acoso, para que se dé el acoso, uh-huh, hay una cuestión técnica muy importante. Tú dices, es que yo no quería que me hiciera, yo no quería que se me acercara, yo no quería que me mandara los WhatsApp, yo no quería que me trajera un regalo de flores y yo no tengo nada con él, ¿no? Lo primero es que tú tienes que saber manifestarlo, uh-huh, y decir no, que es muy fácil, uh-huh, ¿no? O sea, oye, no te me acerques, oye, no me quieras hacer. O sea, el hecho de que tú pongas por delante la palabra no, ya en automático cambia la situación, porque si no, tú ya estás consintiendo, y hasta en aspectos legales, en análisis profundo, ¿no? De uh-huh, conductas delictivas y tipos penales y todo, el hecho de que tú pongas un no por delante, ya en automático cambia la conducta. Ya no es un acto consentido, ya no hay, yo no lo estoy consintiendo, te estoy diciendo no. Y si no es no varias veces, no, ahora sí que en muchas ocasiones, pues con mayor razón, o sea, claro, está siendo muy específico, está siendo muy claro, y es lo primero, ¿no? Lo primero es que si vemos una situación de riesgo, pues el no por delante, oye, no me quieras hacer esto. O sea, uh-huh, ya que la persona sienta que tú ya sabes que puede venir un riesgo o una amenaza, y decir, no quiero que me hagas esto. Okay. No quiero que vaya a suceder esto. O sea, y en automático pasa un fenómeno en el inconsciente de la otra persona que dice, ya se dio cuenta. Entonces ya no tengo el factor sorpresa, que es el que, como en esta situación, sí, caracteriza que hace la diferencia. El hecho de que haya un factor sorpresa y no te esperes, hace la diferencia completa, ¿no? Ella en cierto momento la escuchamos como un tono sutil, ¿no? Un tono de, justo, sí lo conoce, baja un pero... poco el tono de voz, ajá. ¿Qué tan bueno es eso? O sea, al fin y al cabo, ella ya sabía que estaba en un tema de riesgo, y a lo mejor en otros ámbitos también te puedas encontrar tú en un tono de riesgo. ¿Qué tanto es válido bajarte un poquito, como ser sutil, ser amable, a lo mejor hasta una sonrisa o una mueca? Yo creo que ahí el punto medio es el importante, porque el ser muy sutil no funciona. Claro. Y el ser muy fuerte, muy bravo en ese momento, genera todavía una hipervigilancia mayor del otro lado. Entonces tiene que ser un punto medio, ¿no? Uh-huh. Por eso es que ser con mucha claridad y con mucho, categorizando lo que es un no realmente, ¿no? No quiero esto, tiene que ser con una forma segura, con un tema de seguridad y no nada más con sutileza. Porque en ocasiones eso sale peor, ¿no? Sí. El hecho de, no, pero, o sea, como no me vayas a hacer, muchas personas cuando tienen un tema de riesgo, entran porque no lo pueden controlar, en un tema de nervio, y uh-huh, hay muchas personas que es una ironía, ¿no? Pero cuando hay un riesgo se ríen, o sea, sí, es la ironía, ¿no? De la conducta humana, hay un riesgo y se ríen, y entonces la otra persona lo entiende como burla, y obviamente es un detonante, pero si tú ya estás consciente en, no me tengo que reír, tengo que decir un no con seguridad, tengo que dar la negativa completa, y también el lenguaje corporal. Tenemos, uh-huh, obviamente, yo siempre les digo, tenemos tantas cosas y herramientas, ¿no? Con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo pues puede dar con las manos, que es lo principal, la cabeza puede hacerse hacia atrás, lo que son los pasos, ¿no? La distancia con pasos, la distancia en todo eso, yo creo que es muy importante, porque eso te da un punto de tener más control. Aquí ella, ahora sí que objetivamente, sí, al pie del cañón hasta el último momento, porque pues también le importaba la cuestión pública, lo que se estaba viendo, porque era en vivo, o sea, era en el momento claro en vivo, y obviamente es lo que buscaban también estas personas, ¿no? Entendamos que hay grupos delictivos, entendamos que hay personas que buscan generar una especie o mecanismo de extorsión, ¿no? Entendamos toda esa situación, y alguien que hace eso, pues obviamente tú esperas que está en un punto de amenaza, pero no de riesgo, no sientes que sea riesgo inminente, y a lo mejor el hecho de lo que sucedió con ella fue una señal para un tercero, ¿no? A ver, si lo hice a ella, puede ser para ti peor, ¿no? Entonces, en esa situación, pues nosotros evitar ser los terceros, ¿no? Ahora sí que la cadena perjudicada de toda una situación de amenaza, de violencia y todo lo que pueda haber, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y cada vez estamos viendo justamente que ya no importa si estás al aire, ya no importa si estás en una transmisión en vivo. Si estás con tu familia, presidente municipal, ¿no? Que le pasó en Morelia, que está con sus hijos. Y eso no fue un freno, o sea, en automático la gente ya viene con un actuar y una línea negativa, ¿no? Platícanos, ¿qué tan importantes son este tipo de análisis, no nada más en estos hechos delictivos, sino también en nuestra vida diaria? En el día a día, es bien importante lo que acabas de decir. Yo creo que es fundamental,
que tengamos esta capacidad de entender un poquito más y de ver más allá, ¿no? Y no quedarnos nada más en lo que vemos a simple vista. Ahorita la tendencia es muy clara que es eso, ¿no? Cuando la gente está scrolleando, pues no le pone la atención completa a las cosas y nada más está recibiendo lo que está necesitando, ¿no? Y yo creo que en ese momento, pues ya perdemos esa observación, capacidad de observación. Y yo creo que no la podemos perder en el día a día, ¿no? Hay muchas cosas que nos distraen, ¿no? Hay mucha situación que nos va distrayendo y hasta la misma preocupación que podemos tener. Pero el hecho de ser conscientes en qué riesgos en todo lo que estamos haciendo en el día a día, en cruzar una calle, en el hecho de que cuando vas manejando, ¿no? También hay un nivel de riesgo porque pues, de repente sale la moto, te sale la bicicleta, te sale todo. O sea, el hecho de que nosotros vayamos entrenando esa observación con conciencia, o sea, conciencia es justamente eso, tener como la capacidad de decir, a ver, me puede pasar esto, aquí ya pasó el otro, aquí ya vi un accidente, es un punto de riesgo, ya no es un punto de amenaza, es un punto de riesgo, y tener esa categorización de decir, esto es amenaza y esto es riesgo, es bien importante, porque la amenaza en automático se va a convertir en riesgo, o sea, no nada más queda en amenaza, y pensar que no va a pasar, y pensar que a lo mejor yo tengo el control de las cosas, la vez que estamos en un mundo donde está descontrolado todo. Por eso es muy importante ser observadores, y lo principal es ver los puntos de inicio en eso. Y hay otro punto que es importante, todo el tema de tensión que hay en el rostro. Cuando hay tensión, tiene que ver con alguien que está conteniendo algo, ¿no? Que es como un hoy express. Y ese tipo de contención genera líneas de expresión también, que eso ya es como el nivel 2 de observación, ¿no? Ver las líneas de expresión, porque son líneas que, por lo regular, una línea de expresión, una microexpresión, tiende a ir como la gravedad, de arriba hacia abajo, ¿no? Incluso pues, la piel tiende a caer con la edad y todo, porque es lo normal. Pero cuando vemos líneas de expresión que son lo contrario, que van de abajo hacia arriba, es una línea de expresión que incluso se marca en ocasiones, yo les digo, empieza como en la papada. Imagínense todo el recorrido que tiene que ser con la atención. Y va para arriba y llega hasta la parte media del rostro, lo que es el cachete o lo que antes del pómulo. Esa línea de expresión nosotros le decimos la línea del asesino. No porque todos los que lo tengan son asesinos, ¿no? Pero son personas que en sus 5 minutos pueden salir de control porque tienen una contención muy fuerte y la contención se va marcando en el rostro. Y también vemos esa parte que es importantísima, ¿no? Entonces, si vemos ya con un nivel 2, alguien que puede ser que se sale de sus casillas en sus 5 minutos, pues también es un punto de mejor me alejo, me voy, o no trato de caer en confrontación y evito la situación en ese sentido, porque la realidad es que luego también uno parece que lo está buscando, ¿no? O sea, quieres manifestar con tu libertad que tenemos todo, yo no pienso lo que tú piensas y todo, pero también hay que saberlo manejar, porque la realidad es que las personas ahorita, yo creo que hay un tema básico, lo básico, un tema económico donde pues, las personas pueden tener con tensión completa, ¿no? Una tensión económica, una tensión financiera, una tensión familiar, o sea, todo lo que lleva a la consecuencia de todo eso, yo creo que eso yo lo veo mucho, ¿no? Ahorita, con todo lo que fue la pandemia, pues no veías los rostros completos, veías nada más la mirada, ¿no? Y para mí era un ejercicio muy padre porque pues en la mirada vas viendo, ¿no? Si la persona está con una preocupación, si la persona está alertada, si la persona está tranquila, serena, o sea, había toda esa información. Y ahorita a veces yo en ocasiones hago ese mismo ejercicio, me imagino que no estoy viendo lo de abajo y nada más veo la mirada porque la mirada nos puede dar mucha información. Una persona que está observándote de más, una persona que está con una cuestión de hipervigilancia porque algo va a suceder, algo va a ser. Con la mirada podemos ubicar hasta cuando se están mintiendo. Claro, con la mirada podemos... Imagínate todo el tema, el aspecto de la mentira, ¿no? Que yo siempre les digo, todos mentimos en algún momento del día, en algún momento de nuestra vida, y lo importante no es ver si está mintiendo, sino es ver por qué está mintiendo, en qué está mintiendo. Esa es la parte importante. Una mentira piadosa, ¿cómo estás? Y tú dices bien, y a lo mejor por dentro estás tronadísimo, ¿no? Estás apachurrado en tu corazón y dices bien, y a lo mejor ya diste la primera mentira del día, ¿no? Cuando te preguntan, hola, ¿cómo estás? Bien. Y traes, o sea, no decir, no, estoy mal, tengo el corazón apachurrado, tengo este problema, entonces ya desde ahí estamos mintiendo. Pero esa mentira pues, es una mentira que no hace ninguna afectación, no tiene ningún daño. Pero si categorizamos en qué está mintiendo, es donde realmente entendemos que la mentira puede tener un efecto completamente diferente y el daño que puede provocar esas palabras y todo, ¿no? Y sin duda alguna, Paco, nuestro rostro dice 1000 cosas. Sí. ¿Qué tan importante, o mejor dicho, me gustaría que te des a conocer como con todo el público de Amordazados, de qué tan importante es que conozcamos lo que puede decir nuestro rostro y lo que nuestro rostro puede hacer por nosotros?
Yo creo que el punto más importante, qué bueno que lo preguntas, estás haciendo unas preguntas muy puntuales, muy claras y muy precisas e importantes. Lo primero es que puedas entender que todo el aspecto de somatización de tu cuerpo, el primer punto donde se va a reflejar es en el rostro. O sea, hay enfermedades, cuando empiezas a somatizar las cosas, los problemas, las tensiones, las preocupaciones, el punto inicial donde se va a reflejar es en el rostro. Entonces, si lo entendemos desde ahí, es por un aspecto de salud. Ya lo primero es un aspecto de salud. Si veo que tengo un tipo de coloración de ojera diferente a lo que tenía antes, si veo que de repente yo estoy viendo una línea de expresión que no tenía, seguramente hay una información importante ahí. Porque entendamos que aquí está el aspecto intelectivo. En esta parte podemos entender que en la frente y en las cejas está nuestra planeación, nuestros planes, nuestros proyectos, la forma de llevar a cabo nuestras tareas. Todo lo podemos tener en esta parte. Entonces, si la línea de expresión o la manchita sale en esta parte o algo, quiere decir que nuestra planeación, nuestras tareas y todo lo que estamos en el día a día queriendo llegar a objetivos y propósitos, puede haber una información importante en esta parte. En la parte media tenemos las emociones. Y yo creo que también es muy importante porque ahí están los ojos, que son el espejo del alma, ¿no? Sí. Y en esa parte entendamos que yo les digo a las personas, todos nos vemos en algún momento del día al espejo, no hay alguien que no lo haga. Pero si le ponemos atención a nuestra mirada un poquito más, vamos a entender, hoy me veo triste, hoy me veo apagado, hoy al revés tengo encendida mi mirada, hoy incluso hay una cuestión de hidratación, me falta tomar líquido, me falta tomar agua, o sea, toda esa información la podemos ver porque los párpados y lo que son las ojeras nos dan mucha información, son muy chismositas, ¿no? Sí, incluso en un ejercicio que hicimos en uno de los cursos, hablábamos, o sea, yo te puedo decir que pues, posiblemente tuviste relaciones hoy por el tipo de ojera que puedes tener, ¿no? Porque es muy diferente la ojera de cansancio normal, la ojera divertida, ¿no? Que es si tuviste relaciones, o la ojera medicamentosa, ¿no? Si estás tomando medicamento constante, también es un tipo de coloración y de forma de ojera diferente. Y luego el otro punto que también es importantísimo, pues lo que digo, la parte instintiva, ¿no? Si las personas que empiezan a resguardar información, que se hacen más recelosas, todo, los labios empiezan a ir un poquito para adentro. O sea, lo entendemos que luego los labios ven como una línea nada más. Es alguien que no tiene la capacidad de comunicación y todo. No quiere decir que no comunique, porque a lo mejor con una mueca no está comunicando todo y no tiene ni que hablar, ¿no? O a lo mejor la forma de tener una comunicación con esa persona asertiva en temas de ventas, ¿no? Decir, oye, pues a lo mejor a esa persona no voy a buscar que me dé una respuesta por ahí. Hay esquema gráfico, ¿no? Con letras, con palabras, gráficamente a lo mejor puede entender las cosas diferente y es donde puede manifestar su voluntad o no. No me lo va a decir con la boca, sí, ¿no? A lo mejor con una mueca, pero si no sé leer la mueca, pero a ver, aquí esto sí, esto no, entonces les ayudas mucho y es como un punto de decirles, te doy la herramienta con la que te sientes tranquilo, seguro y con la que puedes tú óptimamente ser auténtico, ¿no? Que es la parte importante. También en ese aspecto. El aspecto de la seguridad, lo que acabamos de ver, ¿no? El tema de medición de riesgos es importante. Muy importante. Y el aspecto principal, yo creo que es el autoconocimiento. Muchas personas, cuando llegan conmigo para leer rostros, quieren leer a la humanidad completa. Y yo les digo, primero, autoconócete. Y la parte inicial del curso que doy y todo es el autoconocimiento. Y casi todo empieza con una lectura, ¿no? La lectura de rostro, porque mucha información que les doy es información que saben, que conocen, pero nadie se les ha dicho. Entonces ya entras en el punto de conciencia. Hacer conciencia, y es real, la palabra lo dice, ¿no? Conciencia, esta es una ciencia, y con la ciencia empiezas a tener toda esa información. Y el otro punto, que es la responsabilidad. El hecho de saber tener esa información, o saber observar de una forma diferente, categorizar, te hace responsable. Y la responsabilidad, si vemos la palabra y la intercambiamos, es la habilidad de responder. O sea, que sepas responder ante la situación. También la psicología facial nos da esa parte, todo el tema no verbal, todo el tema del conocimiento humano, que es importantísimo, pues empieza a ser responsable, autoconociéndote, entendiéndote. A mí me gusta mucho que en ocasiones me dicen, pues de lo que me dijiste, casi todo sí, ¿eh? Hay un punto que no. Pasan 2 o 3 semanas y me dicen, oye, ¿qué crees? Lo que me dijiste sí es cierto, ya me di cuenta que en mi día a día hago esto, pasa el otro, me pasó tal situación con un familiar y fue lo que tú me dijiste. O sea, realmente el nivel de asertividad es muy alto porque las conexiones nerviosas del psique, las más cercanas las tenemos en el rostro. O sea, la realidad es que está toda esta información. La gente cuando se hace algún trabajo de que botox o lo que sea, la realidad es que está padrísimo que en lo estético, en lo que es de afuera hacia adentro, quieras hacerlo. Pero adentro hacia afuera también tiene que haber un trabajo. Una persona si se respinga la nariz, en ocasiones lo vemos,
en ese momento ya cambió la forma como ventila su nariz y como ventila y como procesa los enojos y todo, y en automático se volvió alguien que puede ser muy reflexivo, en automático ya se volvió respingón, ¿no? Así decimos, detona más rápido, porque tiene una forma de ventilar hacia el cerebro el oxígeno diferente, y en automático hay un cambio. Y si nadie se lo explica, va a decir, pues, ¿por qué de repente ya me volví así? ¿O por qué ya soy voluble? Antes yo era muy reflexivo y ahora soy así, ¿no? Hay que entenderlo y no perder el aspecto reflexivo por un cambio estético, ¿no? Paco, pues qué mejor. ¿Dónde te encontramos para todas aquellas personas que estén interesadas, que quieran entender un poquito más y, como dices, aprenderse a autoconocer? Claro. ¿Para qué? Justamente para tener esa responsabilidad y saber responder al día a día, que cada vez nos topamos con... La capacidad de respuesta y de la comunicación asertiva, que es importantísimo. Estoy en Instagram como Paco Padilla Oficial. Estoy en Facebook como Paco Padilla y tengo un WhatsApp donde pueden ahí hacer consultas o pedir lecturas de rostro o preguntar por los cursos. Es 55 35 65 02 85. Perfecto, Paco. Pues que no sea la última vez que vienes a Amordazados, con mucho gusto, porque creo que tenemos grandes temas. Claro. Déjenos a través de las redes sociales de Amordazados a quién le gustaría que analicemos. Podemos analizar feminicidas, temas de agresores sexuales, también, que hay mucho ahorita, por desgracia, temas de cuestiones de acoso, ¿no? El tema del acoso, yo no había entrado en ese mundo completamente, y ahorita al lugar donde voy siempre sale un comentario del acoso laboral, el acoso vecinal, el acoso en redes sociales, y toda esa información pues también es importante conocerla y atenderla, ¿no? Pues ya se digo, en el próximo episodio de Amordazados estaremos hablando de cómo identificar a un posible acosador o a quien te esté acosando, porque son cosas que pasan día con día. Usted vaya a ver al espejo, veas esos rasgos tan específicos que tiene y busca los mejores para que diga cómo podemos mejorar nuestro día a día. Y este fue un episodio más de Amordazados, diferente, pero sobre todo conocernos y conocer todo lo que está a nuestros alrededores. Información que sirve, que es bien importante, ¿no? Así es, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Mariana, con muchísimo gusto. Gracias por estar en Amordazados y no se pierdan los siguientes capítulos de Amordazados.